Gracias por continuar con esta transmisión especial de Red Salvadoreña de Medios en este 16 de enero. Vamos a saludar a nuestros invitados. Primero saludamos a Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz. Bienvenido a los estudios de Canal 12, Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo en este día tan especial a los que nos están viendo, deseando que sea el momento de la reflexión para que ocupemos el método de la solución político negociada como el método de sacar adelante El Salvador. Qué bueno estar aquí en Canal 12. Nos alegra recibirlos. También saludamos al diputado Francisco Merino, quien en el año 92 era vicepresidente de la República cuando se firmó el histórico acuerdo. Licenciado Merino, bienvenido a Canal 12. Gracias, Manuel, muy buenos días. Un saludo a los amables televidentes y por supuesto es un gusto compartir con Hugo y Roberto y comentar sobre estas conmemoraciones. Bueno, y como ya lo decíamos, saludamos también a don Hugo Barrera, que viene como parte del Partido Arena y también como analista político. Bienvenido a Canal 12, don Hugo, un placer recibirlo. Un gran gusto, Manuel, y ojalá que este día represente algo para el futuro inmediato y mediano y de largo plazo en El Salvador con la solución verdadera que se ha quedado atrasada ya 25 años. Comenzamos ya con las preguntas correspondientes a este día lunes. La pregunta que surge es, ¿se puede hablar de paz en un país que ha sido calificado como uno de los más violentos del mundo? Roberto. Esa es una buena pregunta porque ¿qué paz estamos conmemorando? Estamos conmemorando la paz política, el hecho de que ya nadie hoy, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, es perseguido por ser opositor al gobierno, ni mucho menos asesinado. Hay que hacer memoria, por eso hay que estar en contra del olvido. La recuperación de la memoria es importante para entender. Hay paz política, primero porque los opositores al gobierno ya no son perseguidos, ya no llegan grupos fuertemente armados de civil a medianoche sin orden de un juez a capturar a aquel que está en contra del gobierno, que era la doctrina de contrainsurgencia, la doctrina de seguridad nacional. Esa paz política está lograda y cimentada en estos 25 años. Lo que no tenemos es paz social. Eso ciertamente no existe. ¿Cómo va a existir paz social con más de 5.000 muertos en 2016, con 14 homicidios diarios? Hay que buscarle una salida y construir la paz social. Pero las cosas que sucedieron hace 25 años hay que verlas con el lente de hace 25 años. Y las cosas de hoy hay que buscarle solución con una política integral de seguridad ciudadana y hay que resolver el tema que no resolvió el acuerdo de la exclusión social, de la pobreza. Así que estamos en un buen momento para hacer un llamado a que lo que hay que conmemorar es que hay la reforma política más importante de la segunda mitad del siglo XX, que no hay paz social, eso es evidente, y entonces mientras más complicada esté la situación, más hay que trabajar por conquistar esa paz social. Dagoberto Gutiérrez, quien fue parte de la ex guerrilla, decía a través de un espacio de entrevistas, decía él, el acuerdo de Chapultepec finalizó la guerra, pero abrió la puerta a la guerra social que hoy enfrenta a El Salvador. ¿Cuál es su punto de vista, don Hugo Barrera, sobre esta apreciación? Bueno, yo creo que en esa parte Dagoberto tiene razón, pero solo quería hacer una leve, tal vez, aclaración de concepto en relación a lo que decía Roberto. Mira, yo no creo que haya paz política en El Salvador. Aquí lo que hubo paz militar. Se acabó la disparadera y se acabó la matanza entre guerrilleros y entre miembros del ejército e incluso entre miembros que nada tenían que ver con este asunto de la población salvadoreña. Eso se terminó hace 25 años a través de la firma de los acuerdos que le llamaron de paz. Lo que hace falta realmente para que pueda haber paz social, por lo menos desde mi punto de vista, es que trabajemos todos los que algo tengamos que ver en este asunto para que exista la paz política. En este momento, cuando no hay capacidad de parte de las fuerzas políticas, ni siquiera de poderse entender para las cosas mínimas, menos se van a poder entender para las cosas que tienen que ver con el futuro de la vida, de la integridad física, de los bienes materiales y del desarrollo de la sociedad salvadoreña. Entonces, yo creo que en esto, además de que vale la pena la conmemoración, digamos, ya eso sucedió hace 25 años, hombre, y tenemos 25 años de haber dejado en el olvido absoluto, digamos, la segunda parte del acuerdo que se debió haber firmado simultáneamente, o por lo menos 1 o 2 o 3 meses después de haber firmado aquel acuerdo, ¿no? Y que no se ha hecho.
Y eso es lo que ha ocasionado la situación que tenemos ahorita, en donde miles de familias salvadoreñas continúan padeciendo, digamos, muchísimo de todo lo que está sucediendo en El Salvador. Usted se ha pronunciado en diversas ocasiones que es necesario o que era necesario un segundo acuerdo. Lo ha dicho en diversos momentos en el tiempo. Considera, oye, si se está hablando ya de un segundo acuerdo, incluso se habla de que viene alguien de Naciones Unidas para promover ese segundo acuerdo. ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve el contexto en el que se A mí puede me da dar? bastante tristeza porque es cierto, yo vengo con esta propuesta desde hace bastante rato, y no solo yo, somos un equipo de personas, y tuvimos la oportunidad hace algunos 2 años y medio, creo, recién entrado el presidente Sánchez Serén, de hacerle un planteamiento al respecto que le llamó muchísimo la atención, pero que hasta ahí topó. Y nunca más nos volvieron a convocar para ese tema. Ahora, aparentemente, hay la intención de retomar este tema, pero con algunos elementos que los contenía el plan que se les presentó originalmente, pero yo siento que ha sido una gran pérdida de tiempo. Si tú multiplicas lo que decía Roberto, por ejemplo, yo no sé si son 14, 20 o más de 20 muertos al día por el número de días que tienen 2 años y medio, te darás cuenta de la barbaridad que se ha cometido al no ver, decidido hacer este segundo gran acuerdo de paz política y paz social que el país necesita, pero a gritos, en beneficio de la sociedad salvadoreña, que está padeciendo cruelmente, injustamente, innecesariamente, ¿verdad? La democracia que surgió luego de la firma del acuerdo de paz, diputado Merino, se menciona que nació cercenada, no hubo justicia social y que esa es una de las grandes deudas, pero lo único que se fortaleció fue la democracia electoral. ¿Cuál es su punto de vista en su experiencia en El Salvador y que ha estado siguiendo de cerca la historia? Bueno, mira, aquí quizás es bueno primero reconocer que la conmemoración de este día es importante porque efectivamente se logró la paz en el aspecto militar, ¿verdad? Pero se abrió, fíjate bien, el mecanismo de la democracia plena, pluralista, como la manda la Constitución. Yo comparto con quienes son exigentes y se muestran exigentes en que debe de avanzarse y mejorar la situación general del país, especialmente el combate a la pobreza, erradicar la delincuencia, la corrupción, etc. Después de los acuerdos de paz, y justamente aquí está un firmante de los acuerdos de paz, ellos se respaldaron en reformas a la Constitución porque estaban reconociendo la Constitución como el marco normativo de esta sociedad salvadoreña. Hugo fue constituyente también conmigo. Entonces no podemos venir como a decir, miren, es que no hay reglas del juego, como no, si están en la Constitución. Ahora, pretender que solo una generación es la que va a estar dictando las normas, cuando ya ahorita hay generaciones que ni siquiera vivieron durante la guerra y que son muchos más que los que vivimos esa etapa. Entonces no podemos como ir a imponer normas cuando ya está reglamentado que hay una democracia, que el poder político se obtiene a través de los partidos políticos y que hay una disposición constitucional que hay que hacer vigente. Que aquellos que tienen estas grandes ideas deben de participar en la política, si no a través de los actuales partidos, porque no son de su agrado, pueden organizarse, dice la Constitución, para formar nuevos partidos. Esas son las reglas. Si ahora es necesario modificar esas reglas, ahí está también el 248. Claro. Pero hay que hacerlo. El problema es que no damos el paso. Nos hemos especializado muchas veces en andar señalando los defectos, las deficiencias, pero bueno, eso está bien, es importante. Pero ¿cómo articular esfuerzos para que se implementen ya acciones concretas? Yo creo que estos momentos de conmemoración son propicios para reflexionar. Pues sí, pero ¿qué sigue después de la reflexión? Exacto. Porque llevamos 25 años reflexionando. Y aquí, esta generación, nos guste o no nos guste, vamos para afuera. Entonces también hay que saber empoderar a esas generaciones que van emergiendo, todos estos jóvenes profesionales, todo ese montón de jóvenes que con sacrificio lograron terminar estudios, pero no hay empleo. Sí. Y que su única mira es el sueño americano. Es decir, todo eso para ver de qué manera en El Salvador podemos producir cambios importantes
y ya no seguir en esta actitud de queja permanente y que todos los demás son malos porque no piensan como yo pienso. Esa es una forma de agitar innecesariamente. Se habla de que la polarización es uno de los grandes problemas que enfrenta El Salvador hoy en día. ¿Se puede considerar que esta es una extensión del conflicto que se cerró en el año 92? No, este es un fenómeno nuevo, pero yo quisiera retomar lo que el diputado Merino planteó. El corazón del acuerdo, y blindó el acuerdo, fue la reforma constitucional. Sin reforma constitucional no se puede pensar la obligatoriedad del cumplimiento de los acuerdos de paz. Y hoy, al igual que hace 25 años, está planteada nuevamente la necesidad de reforma constitucional. No son las Sagradas Escrituras, hay que adecuarlas a la realidad del siglo XXI. Y muy rápidamente voy a mencionar las que yo creo que urge cambiar en la Constitución. En las reglas del juego existentes, en las dos legislaturas, esta legislatura que ya va a entregar está en el momento adecuado para que cuando elijamos la próxima en marzo de 2018, podamos encontrar la ratificación de las reformas que voy a plantear. Número uno, yo estoy convencido que el artículo 85 de la Constitución se debe reformar. El monopolio de la representación en el gobierno no necesariamente la debe tener únicamente los partidos políticos. En muchas partes de América Latina los movimientos políticos tienen los mismos derechos que los partidos. Eso es número uno. Yo no tengo una convicción clara de las gobernaciones. Yo el artículo 201 y 202 que habla de los gobernadores, yo centraría más bien en fortalecer el municipalismo, hacer un ordenamiento territorial y hacer una regionalización del país, y pensaría en serio lo de las gobernaciones. Y voy más rápido. El capítulo 5 de la Constitución, para mí hay que crear ya la Contraloría General de la República. Debe dar paso la Contraloría a dejar ya la Corte de Cuentas y cambiar todo el capítulo 5 de la Constitución. Y finalmente, para no hacer larga la historia de la reforma constitucional, a mí me gustaría que lo prescriptible de 10 años del enriquecimiento ilícito de los funcionarios al menos se doblara a 10 o triplicara 20 años en los cuales no prescriban. ¿Por qué? Para mi gusto, sería imprescriptible ese tipo, conectándolo con la pregunta de la corrupción, ese tipo de delitos. Pero se dice, los delitos únicamente que son imprescriptibles son los de lesa humanidad. Entonces dejemos al menos 20 años aquellos delitos que son en contra del erario nacional que no puedan ser prescritos. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Les recordamos que esta es una transmisión especial de Red Salvadoreña de Medios. También vamos a estar enlazando más adelante con Nidia Díaz, firmante también de los acuerdos de paz. Ella se encuentra en la zona del Cristo de la Paz, donde el partido FMLN ha programado para esta mañana pues, un acto como parte de los actos conmemorativos. Ya regresamos. 16 de enero del año 2017, fecha en la que se cumplen 25 años de la firma de los acuerdos de paz, fecha también en la que se analizan los retos que enfrenta hoy El Salvador, como se lo planteamos a continuación. Ha sido en las últimas décadas un ejemplo de trabajo de mediación de Naciones Unidas. El país logró profundas reformas al sistema judicial y el sistema electoral. Las Fuerzas Armadas fueron depuradas y reducidas. Los antiguos cuerpos de seguridad fueron disueltos y se fundó una policía de carácter civil con participación de exmilitares y exguerrilleros. Para los expertos, sin embargo, la competencia política partidaria de la posguerra se ha convertido en una extensión de la polarización extrema que había vivido el país durante el conflicto. Esto sigue generando una persistente crisis de gobernabilidad que ha estado presente en los últimos 25 años. Los partidos, Arena y FMLN, se han mantenido en los extremos buscando sacar ventaja de su adversario. Para los analistas, el eje de acción de la derecha ha sido el miedo y el de la izquierda, reafirmar e impulsar el antisistema. En los análisis se enfatiza que estos partidos han perdido la capacidad de negociar y su estrategia está basada en el sabotaje mutuo, lo que ha llevado a un deterioro profundo de la clase política. Los 4 grandes objetivos planteados en el acuerdo de Chapultepec fueron: ponerle fin al conflicto armado al más corto plazo posible,
impulsar la democratización del país, promover el irrestricto respeto a los derechos humanos de la sociedad civil principalmente y reunificar a la sociedad salvadoreña. 25 años después, vuelven las interrogantes sobre esos objetivos y para muchos hay saldos pendientes. Un cuarto de siglo después de la firma de la paz, muchos salvadoreños se preguntan si un día llegará la verdadera paz. Durante la guerra civil se estima murieron 75,000 personas, lo que en cifras frías significa 521 muertes mensuales. En la posguerra, la violencia generada por las pandillas ha superado las 556 muertes mensuales, especialmente en 2015, considerado el año más violento de las últimas décadas. Este nuevo conflicto es la causa de otros fenómenos como la inmigración y de que cuando se piense en El Salvador desde la óptica internacional, se llegue a la conclusión de que esta nación centroamericana sigue siendo un país pobre, violento, inseguro y con escasas miras de prosperar a corto plazo. Continuamos con la entrevista de este 16 de enero. Bueno, y efectivamente continuamos con el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Roberto Cañas y Francisco Merino hablaban de la importancia que sería una reforma constitucional en estos momentos, pero me gustaría conocer su punto de vista, don Hugo Herrera, sobre este punto en específico. ¿Es necesario, como decía el vicepresidente en una de las actividades del fin de semana, darle una refrescadita a la Constitución? Por supuesto. Y antes de dar la opinión al respecto de este asunto, yo quiero mencionar que uno de los elementos fundamentalmente importantes y determinantes de la nueva Constitución, en donde Chico y yo participamos, es el hecho de que se permitió que sin que hubiese un golpe de Estado, la Constitución pudiese ser reformada mediante la participación de dos asambleas diferentes, una con 43 votos y la otra con 56, ¿no?, para la ratificación. Pero yo creo que sí, se dejó abierta esa posibilidad, porque en aquel momento estábamos clarísimos y seguimos claros de que es importantísimo ir adecuando las cosas conforme los acontecimientos sociales, políticos y económicos se van dando, ¿no? Pero en este momentito yo pienso que hay una gradita antes de pensar en la reforma, y es cumplir con lo que manda la Constitución en estos momentos, porque nuestra Constitución en estos momentos hay muchas cosas que no se han cumplido y por eso no se han podido resolver muchos de los problemas actuales, y se ha violado flagrantemente la Constitución, incluso por parte de los que se supone que la tienen que defender. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar un poco. Y por supuesto, si la puerta de la reforma constitucional, constitucionalmente hablando, está abierta. Y eso es necesario, es importante. Y otra cosa que yo creo que es bastante importante, y que lo mencionó Chico y Roberto también, es el hecho de que las nuevas generaciones, que muchas de ellas ni siquiera habían nacido, pero ya tienen hasta edad de votar, deben de compenetrarse un poco más de la problemática, no solamente escuchar el rebote del eco que demanda y critica, digamos, a un sistema porque está posiblemente operando mal, no es que el sistema sea malo. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos hacer un esfuerzo grande en beneficio de estas nuevas generaciones, de aquí para adelante, de que este sistema funcione mucho más adecuadamente, más equilibradamente, más justamente, definitivamente. Vamos a saludar en este momento a Nidia Díaz, firmante de los acuerdos de paz, para que nos dé también su punto de vista de El Salvador de hoy. El Salvador que vive 25 años de la firma de este histórico acuerdo. Nidia, un gusto saludarle desde los estudios de la Red Salvadoreña de Medios. Me gustaría conocer su punto de vista sobre los retos que enfrenta El Salvador hoy, en este momento. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo especial a los colegas firmantes y también protagónicos del proceso de paz. Efectivamente, cuando uno valora 25 años después, 9.132 días después, trabajando por la paz, y ve cómo se impulsó el proceso democrático y se ha trabajado intenso por lograr la plena vigencia de los derechos humanos y por supuesto la reconciliación, que eran los propósitos, digamos, centrales, ¿verdad?, de la negociación. Vemos que
se ha consolidado instituciones del Estado que fueron creadas o reformadas, y también medidas que aplicamos para desmontar instituciones autoritarias y conservadoras. Hay grandes retos y desafíos para seguir perfeccionando la institucionalidad y hacer cosas que no se hicieron. El acuerdo posible que hicimos el 16 de enero posibilitó restablecer libertades y derechos a partir de la reforma constitucional y también el impulso de medidas democráticas. Nidia, ¿estaría usted de acuerdo con una nueva reforma constitucional? Atrás, mira, claro, hay que seguir. 8 años antes de la firma de la paz, en La Palma, el primer diálogo, el ingeniero Duarte, presidente, nos dijo: acójanse a la Constitución hecha en el 83. Y nosotros le dijimos que no, que a esa Constitución que en aquel momento le daba mucho poder a la Fuerza Armada y limitaba las libertades, no. Y tuvimos que luchar 8 años hasta que se dio la reforma constitucional, 34 artículos, y no todo pues se pudo resolver. Hay artículos que quedaron como, digamos, nosotros pedíamos que la tierra, el límite de la tierra fuera 100 hectáreas. Y no lo logramos, entonces hicimos una reserva. También la discusión de la reforma comenzó con algunos artículos pétreos. Nosotros queríamos posibilitar que hubiese referéndum, plebiscito, pero se tenía que tocar el otro artículo, que era el 248. Pero no se logró. Y fuimos artículo por artículo. Sí. Son cosas buenas que pueden seguirse haciendo en el futuro. Igual lo que decía Roberto Cañas, de la Contraloría, de la que algunas cosas no prescriban, como es los delitos de lavado de dólares, de corrupción, enriquecimiento ilícito, pero también hay otros derechos sociales que pueden quedar plasmados en la Constitución, como es el derecho al agua, el derecho a la seguridad alimentaria. Es decir, la Constitución es perfeccionable, pero tiene que estar basada en un gran acuerdo político nacional en donde unamos propósitos, así como lo hicimos en el pasado. El tema económico-social fue insuficientemente discutido. Aún lo poco que se acordó, si se hubiese cumplido como era, quizás nos hubiera creado un momento diferente a como estamos ahora. Nidia, vamos a plantear la interrogante respecto a la reforma constitucional a las personas que están aquí en el estudio, para que también aporten respecto a lo que usted está diciendo en cuanto a la necesidad que existe de reformar la Constitución. Pero uno de los grandes temores que se da es que esto pueda servir para perpetrar, digamos, a gente en el poder, que pueda servir para que situaciones que estaban tal vez caminando bien se retrocedan. ¿Cómo lo ven ustedes, esos temores que surgen siempre cuando se habla de reformas a la Constitución? Sí, es que no hay que tenerle miedo al miedo. No está a la orden del día. Para nosotros son otros grandes temas económicos, sociales, de políticas también, lo que nos debe llevar a la discusión actualmente, o sea, unificar propósitos de cómo sacar un país adelante. Por ejemplo, en el tema económico, el marco constitucional actual nos lleva a un orden económico justo y están las formas de propiedad que combinándolas se puede desarrollar el país. Gracias, Nidia. Vamos a escuchar a las personas que tenemos aquí en el estudio también para que aporten sobre el análisis que se está haciendo.
Roberto. Bueno, no hay que tenerle miedo al miedo. Ciertamente hay que hacer que se cumpla la Constitución. Primero, hay una cuestión que debe de preocuparnos a 25 años de la firma de los acuerdos de paz. El gran logro fue la separación de las funciones de policía de las funciones de la defensa nacional. Llevamos 25 años en que cada vez más la presencia de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública aumenta. Eso debe de ponérsele plazo. Es cierto que la situación no da para decir mañana los militares se van a dedicar únicamente a las misiones que están definidas en la Constitución, pero sería bueno, hoy los ojos y los oídos del país van a estar en la feria a las 10 de la mañana. Yo esperaría que el ciudadano presidente de la República hiciera el anuncio de que van a existir reformas constitucionales, pero primero, como ya bien se ha dicho aquí, hay que ponerle un plazo a que la Fuerza Armada regrese a sus misiones constitucionales. Los militares no estudiaron en la escuela militar para perseguir delincuentes, está desnaturalizándose su función. Y la reforma, que es el pacto que une al país, porque es el acuerdo, el consenso al que han llegado todas las fuerzas, pues debe reformarse. ¿Cuál es el problema de plantear abiertamente la discusión de una reforma constitucional? No de cafeinada al estilo de darle una refrescadita, no, hay que buscar directamente que se cumpla primero y que se reforme lo que se tenga que reformar para sacar adelante al país. Mira, diputado Merino. Sí, yo creo que acá se han mencionado una serie de aspectos que son indispensables, diría yo, para ajustar la Constitución a los nuevos tiempos. A veces cuando ya se comienza a hacer interminable la lista de reformas, vamos a quedar, como dicen, en que vamos a esperar el próximo aniversario de los acuerdos de paz para seguir platicando. No puede ser. Pero hay algo que aquí se ha dicho, lo dijo Roberto hace un rato. El tema de los partidos políticos es fundamental. Todas estas reformas tienen que producirse en la Asamblea con la votación de diputados y diputadas. El gran desafío que tiene nuestro país es que podemos estar reformando todo, pero si los partidos no se reforman a sí mismos, no estamos haciendo nada. Y lo digo como una autocrítica. Aquí se ha venido haciendo juegos de simulación. Y entonces vamos a adecuar las nuevas leyes del Código Electoral. Pues sí, pero las dirigencias siguen siendo las mismas, bajo los mismos mecanismos de siempre. Ya la última reforma obliga a elecciones internas. Va a ser más pérdida de tiempo y de dinero, porque los resultados van a ser los mismos si no se actúa verdaderamente con un espíritu de renovación. El gran tema es ese. Ahora que se ha planteado incluso la reducción del número de diputados, si es que miren, si vamos a seguir funcionando los partidos políticos de igual manera, hasta 50 es mucho, es un gran despilfarro el que se hace. Si con 2, 3 que se pongan de acuerdo afuera, se tienen las votaciones. Entonces, eso es una burla. Yo insisto en que cuando el mismo FMLN, para acogerse a la paz, dijo: mi garantía es la Constitución, y eso es lo que tenemos nosotros que saber aprovechar, porque en la Constitución convergemos todos. Entonces, adecuémosla a los nuevos tiempos, pero cumplámosla. Hay roles importantes, no solo en la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, sino que en los mismos partidos políticos, porque es un privilegio el monopolio del poder político, es un privilegio que tiene que ir compensado con obligaciones. Pero los partidos solo recibieron el privilegio constitucional y no tienen límites algunos en su actuación. Eso no puede ser. No puede ser. Pero hay otra cosa, y creo que Nidia, un saludo a Nidia ya en su celebración, es el tema de la consulta popular. Allá en aquella ocasión pues no había experiencia, se tuvo temores. Sí. ¿Y por qué no comenzamos a hablar del referéndum? Para algunas cosas. Así, somos una democracia representativa, pero podemos elevar ya a otra categoría también la participación
de las fuerzas vivas de la población. Solo comentar que la firmante de los acuerdos de paz, Nidia Díaz, se ha tenido que retirar al acto que tiene pues, el partido FMLN ahí en el Cristo de la Paz, pero nosotros continuamos aquí con el análisis de este 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Don Hugo, cuando se habla de reformas a la Constitución existen muchos temores. Ya antes, de hecho, se hablaba de temores a actos como el referéndum o el plebiscito, como decía Nidia Díaz. ¿Cómo lo ven ustedes hoy? ¿Es necesario que exista este mecanismo para consultar a los ciudadanos sobre las situaciones que se están enfrentando y las medidas de acción que se pueden tomar? Sí, por supuesto. Yo creo que hay cosas en la Constitución ha quedado, pero solamente creo que para uno o dos temas. La Unión Centroamericana y algo, cosas de gran envergadura, ¿no? Pero yo sí creo que es posible pensar en algo de eso, pero por supuesto que se tiene que pensar, hacer eso, o sea, analizar, evaluar y concluir con este asunto pensando en el país, pensando en la población, no pensando en mi partido político o en mis intereses particulares, ¿no? Esa es una cosa bien importante, pero yo quiero insistir bastante en el hecho de que antes de pretender hacer cualquier reforma que nos comprometamos todos a cumplir la Constitución. Fíjese que en el tema que estábamos hablando de la inseguridad en este momento, que no se está haciendo prácticamente nada para resolverla, hay cosas, se depuró a la Fuerza Armada y fue un éxito la depuración, porque yo creo que la Fuerza Armada cambió mucho, ¿verdad? Hoy entiendo que se ha medio desnivelado un poco, pero vamos a ver. Pero en el caso de los cuerpos de seguridad se cometió el gravísimo error de desarticularlos por completo. Y se creó uno nuevo que 25 años después no ha dado los resultados esperados por una cosa bien lógica y razonable. Porque cuando eso se hizo, incluso en la firma de los acuerdos de paz, se violó la Constitución. Porque la Constitución, por ejemplo, establece que en la Policía Civil, en la Policía Nacional Civil, nadie puede pertenecer a ella si tiene algún nexo con partidos políticos. Lo prohíbe la Constitución. Entonces, todo eso ha venido como desnaturalizando las instituciones y provocando problemas seriosísimos a la población salvadoreña, que ha costado más de 40.000 vidas. Digamos, yo diría que no desde el principio, en 3 años ha costado esa cantidad de vidas. O sea, es una cosa de locura, realmente. Esto nos debería de obligar, y esto tiene, la magnanimidad en este caso tiene que venir del que está en el gobierno, en este caso del Frente, o sea, del presidente Sánchez Serén. Llamar a la gente de las otras fuerzas políticas, sentarnos a platicar y ver cómo tomamos decisiones para encontrar soluciones a los problemas de la población salvadoreña, que tengan que ver con su vida, con su integridad física, con sus bienes materiales, con el empleo, con los salarios, con todo aquello que es lo que realmente hace que la gente pueda tener por lo menos la sensación de que está mejor que antes, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr que la gente crea en los partidos políticos? ¿Cómo lograr que la gente piense que se puede dar un compromiso y que se va a cumplir en determinados momentos? Pues la tienen muy dura, porque cuando uno ve la última encuesta que se ha dado a conocer, la institucionalidad que tiene menos credibilidad en el país son los partidos políticos y antes de los partidos la Asamblea Legislativa. Entonces el desafío está planteado. Por ejemplo, no debe permitirse que en los cuartos de casa presidencial se vulnere la institucionalidad de los órganos de gobierno. La Constitución es clara, hay 3 órganos de gobierno y no puede ser que en reuniones en mesas de casa presidencial se tomen acuerdos que no son vinculantes y después se lleven a la Asamblea. Eso no ayuda. Yo diría que este es un excelente momento para dar señales positivas para volver a recuperar la credibilidad, la representatividad de los órganos de gobierno. Y el presidente de la República tiene que dar la pauta hoy en su discurso hablando de estos temas, del tema de la reforma constitucional, del tema de la cultura de paz. Hay que cambiar las costumbres, las creencias, las tradiciones de la forma en que resolvemos los problemas. Si nosotros creemos que es la cultura de la imposición de la voluntad del más fuerte sobre el más débil, vamos mal. Ya no podemos pasar otros 25 años alimentando una cultura de la fuerza, de la violencia, de la imposición, de la voluntad del más fuerte sobre el más débil. Pero quiero ir con más. Ayer me satisfizo que el representante permanente de Naciones Unidas en El Salvador anunciara
que se va a construir el Museo de la Paz. Eso es un paso significativo en contra del olvido. Sí. En El Salvador somos absolutamente desmemoriados y yo creo que la lucha hoy, después del acto central, debe ser en contra del olvido, porque si no, van a existir 12 horas más de cobertura de los acuerdos de paz y después nadie se va a acordar y eso no puede ser. ¿Se debería incluir la reforma constitucional dentro de un posible segundo acuerdo para El Salvador? De eso vamos a conversar cuando regresemos. Aquí el espacio de la entrevista en esta transmisión especial de Red Salvadoreña de Medios. Continuamos con esta transmisión especial de Red Salvadoreña de Medios en este 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Te vamos planteado un interrogante: ¿qué debe incluir un segundo acuerdo? Sobre todo hoy que va a cobrar fuerza esta posibilidad, ya que el presidente de la República se tiene previsto que a eso de las 10 de la mañana, en un acto conmemorativo, anuncie la participación de Naciones Unidas en crear los mecanismos y crear todo lo que sea necesario para que se dé este segundo acuerdo. ¿Qué debería incluir ese segundo acuerdo? ¿Una reforma constitucional, don Hugo? Bueno, yo dije hace un ratito que la Constitución contiene artículos que nos permitirían resolver como por lo menos 3 o 4 de los gravísimos y principales problemas que tiene el país. Primero, el tema de la inseguridad. La Constitución, si se sabe leer e identificar los artículos que se relacionan a lo mejor del número 7, 8, 10 con el 200, por poner un ejemplo, entonces se puede armar un plan constitucional para lograr el propósito de resolver el tema, especialmente de las maras, pero no matando a nadie, hombre. Si eso es poco inteligente, ponerse a matar unos con otros, volvemos a la misma tontera de antes. Pero en la Constitución, en relación a la inseguridad, en relación al empleo, digamos, en relación al tal fondo de pensiones, ahí está la solución. Lo que pasa es que no se quiere entender que la Constitución tiene un enorme potencial de solución a problemáticas nacionales. Pero cuando no se lee o se quieren inventar o se quiere interpretar cosas que la Constitución realmente no dice, porque la Constitución es clara, Roberto y Chico, creo que el 235 donde te dice que todo lo que se haga aquí tiene que ser atendiéndose al texto de la Constitución. No dice de acuerdo a la interpretación que cualquiera le dé. Ahí hay fallas enormes en ese sentido. Entonces, si no tomamos los elementos que ya tiene la Constitución para arrancar la posible solución a los principales problemas del país, vamos a seguir ensartados en esta cosa, ¿verdad? Entonces, el tema es importantísimo, o los temas son importantes y son determinantes para el futuro, pero hay que sentarse a platicar. Y como resulta que institucionalmente hablando tenemos un poder ejecutivo, un presidente de la República, tenemos una asamblea legislativa, tenemos una Corte Suprema de Justicia, yo si bien creo que deben de respetarse las instancias constitucionales que le corresponden a cada órgano, también la misma Constitución establece que pueden platicar entre ellos para llegar a conclusiones que realmente valgan la pena para el país. Eso es lo que ha fallado. Hay 2 elementos importantes: credibilidad y voluntad. Credibilidad sobre todo porque ya decía Roberto Cañas que en ese momento los partidos políticos precisamente no pasan por su mejor momento ante la ciudadanía, y voluntad porque vemos situaciones como por ejemplo el presupuesto general de la nación que continúa entrampado. ¿Existe para que se dé todo esto, esa credibilidad y esos cambios que se pueden dar en la actitud de los partidos? Yo estoy hablando de los órganos del Estado en este momento, no de los partidos políticos, ¿verdad? Pero parte de las decisiones forman parte también de los partidos. Por supuesto, porque nuestro sistema de pluralista se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento, mientras no se reforme la Constitución, y hay que cumplirlo. Pero lo que falta, mire, faltan un montón de cosas. Primero, el ánimo, digamos, de cambiar un sistema, no de perfeccionar el sistema, sino que de cambiarlo. O sea, un sistema en donde existen la empresa privada, por ejemplo, por un sistema en donde todo sea el Estado. Eso tiene bemoles tremendamente grandes porque los ejemplos que hay de los países en donde eso ha pasado son dramáticamente malos. Entonces, pero es de sentarse, si cualquier cosa se puede llegar a hacer platicando. Entonces, ahí es donde está la gran falla, y por eso digo yo que la magnanimidad debe de venir del que está gobernando. En este caso es el frente que está en el gobierno. Ellos debían de tener la habilidad para llamar a los que sea necesario para platicar y llegar a soluciones. Si nosotros no lo hicimos como Arena cuando estuvimos en el gobierno, bueno,
hay un montón de elementos que podrían justificar o medio justificar algunas cosas, pero esas historias ya también, veamos qué es lo que está pasando en este momento de aquí para adelante. El Frente tiene la gran oportunidad de poner al país a caminar por la ruta del desarrollo, y ojalá que lo hagan. El rol de los partidos, diputado Sí, Merino, mira, ¿cómo ve usted la situación? Aquí no hay que caer en estas jerigonzas que se dice mucho y no se exporta nada. Porque cuando yo comparto que las mediciones de opinión pública han puesto a los partidos en el último lugar de credibilidad, pero estamos hablando de que la Constitución es la norma principal del país y ahí dice que son los partidos políticos. O sea, aquí si no trabajamos seriamente en cómo lograr que estas instituciones estén verdaderamente al servicio de la democracia, la cosa no va a funcionar, porque ¿cómo vas a apartar los partidos políticos sin violar la Constitución? Entonces ya estamos pensando en otra ruta, Y que no es apartando. conveniente para nadie, ¿verdad? Yo en lo que sí concuerdo es en que el presidente Sánchez Serén tiene este día una gran oportunidad, Así es. Eso es. porque tiene la atención de todo el pueblo sobre su mensaje. Si el mensaje es para decir lo que aquí ya se viene repitiendo toda la semana, que 25 años de paz y que callaron los fusiles, si eso es un poco ya a estas alturas es histórico. El tema es hacia dónde vamos. ¿Quién convoca? Bueno, él es el titular, él es el jefe de Estado. Y hay problemas acuciantes como es la no aprobación del presupuesto, que le corresponde a él mostrar una flexibilidad para que en la Asamblea se produzcan los ajustes necesarios al proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envió. De no hacerlo, vamos a entrar en una situación cada vez más crítica, nos vamos como dentro de arenas movedizas que el país va sumergiéndose y nadie le lanza la tabla de salvación, porque al dejar estancados los programas de inversión, el país se va a ir viendo incluso hasta con más desempleo. Ese es uno. Pero dos, este diálogo político tiene que tener un rumbo definido. Ya hablamos que hay necesidad de hacer reformas constitucionales. ¿Cuáles? Las que se logren tener un mayor consenso, ¿verdad? Y eso necesita de un procedimiento que si no se aprovecha al final de esta legislatura, entonces hay que esperar las otras 2 legislaturas en más tiempo. Yo sí creo que aquí el tema queda, dijéramos, esperar este mensaje. Por supuesto que los colaboradores del presidente, como decimos coloquialmente, no se echen llave. Ahí hay gente enllavada que está llevando al país a mayores problemas. Y que a partir de ahí nos programemos cómo utilizar el tiempo. Este es un año preelectoral, por su propia naturaleza, difícil para producir acuerdos. Y más difícil ahora con tanta reforma electoral, que va a tener una agitación ya al interior de los mismos partidos, o sea, la unidad partidaria también se va a ver complicada porque no habían antes estos mecanismos de elección interna y ahora hay que entrar a competir hacia adentro del partido. Entonces yo creo que estas condiciones nos obligan a ver con mayor compromiso al país. Aquí no es el corto plazo, no es el bienestar de mi partido, es el bienestar del país para el mediano y largo plazo, tener la hoja de ruta bien definida. Y sí creo pues que una conmemoración como esta es propicia para que todos estemos atentos a un llamado racional, a un llamado que verdaderamente nos sintamos convocados. Pero si es un discurso para potenciarse, mire que los buenos somos nosotros y los malos son los demás, eso pues va a dejar pasar una oportunidad si es que esa fuera la tónica. Una de los análisis que se hace sobre los acuerdos de paz es que nunca se puso al centro, dice, al ciudadano, y que a partir de este 25 aniversario es un buen momento, o es el momento propicio para poner al ciudadano como centro de todas las decisiones que se tomen, sobre todo, dice, a los empobrecidos, a los que se ven obligados a migrar, a los que no forman parte de la sociedad salvadoreña como en su funcionamiento. Ese es el centro de la cuestión. El 20 de enero, en pocos días, va a darse un cambio significativo en política exterior. La pregunta es, ¿Cancillería está lista para defender los intereses de los salvadoreños que viven en Estados Unidos?
las amenazas que ciernen sobre los migrantes, de redadas masivas, de deportaciones masivas. Ese es un tema por encima de la campaña electoral. Yo quisiera ver a la clase política de El Salvador pendiente de reformular toda la política exterior que se va a ver necesariamente planteada distinta ante un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Eso nos afecta directamente a nosotros, no solo en el tema migratorio, porque puede ser que al disminuir el hecho de la protección para los migrantes, van a disminuir también las remesas y eso afecta directamente el desarrollo de la economía del país. Pero digo más, ¿qué tal que esa política proteccionista del nuevo gobierno norteamericano afecte los pedidos de la maquila, los call centers y otras formas en las cuales empresarios norteamericanos han creado empleos fuera de los Estados Unidos y se diseña una política fiscal y una política de atracción del capital norteamericano que está fuera hoy de Estados Unidos y entonces se complique el empleo aún adentro de El Salvador? O sea que hay mucha tela que cortar, los ojos y los oídos de todos nosotros vamos a estar pendientes de lo que diga el presidente y ahí queremos verlo también en términos de cultura de paz. La Asamblea acaba de aprobar el año de la cultura de paz. Eso no puede ser simplemente una declaración, debe de institucionalizarse y eso se llama Instituto de Cultura de Paz. Tenemos unos segunditos para escuchar su conclusión, don Hugo Barrera. Sí, mire, yo realmente creo que no debemos de entrar en los temas ya en la minucia de los detalles de la temática, que primero tenemos que pensar aquí en el respeto a la Constitución, en el respeto a las instituciones, porque resulta que algunas instituciones que están, digamos, órganos del Estado, están tomándose atribuciones que no se le han adjudicado en la Constitución, por ejemplo. Se ha metido ya en un montón de aspectos que nada tienen que ver, o sea, que no le corresponden. Y que si hubiera esa posibilidad de platicarlo, se podía platicar y decirle, miren, ¿y por qué no hacen esto? Ustedes en el órgano el que tiene la competencia para hacer este asunto, no meterse a hacer cosas que no le corresponden. Entonces yo creo que el irrespeto a la Constitución y el no cumplimiento de la Constitución es lo que nos ha llevado a la situación caótica en que está El Salvador en este momento, en la cual las posibilidades de resolver los problemas que nos lleven a una ruta del desarrollo cada día se aleja más. Diputado Merino. Bueno, sí, efectivamente, yo creo que hay que evocarse a este diálogo por el pliego de reformas a la Constitución. Sí, es indispensable, estoy convencido de ello, y dentro de ellas también considerar la discusión de hace 33, 34 años sobre la creación del Tribunal de lo Constitucional, para ya dirimir esas dificultades de competencia. El Tribunal Supremo Constitucional. Sí, que es un ente totalmente independiente, autónomo de lo que es Corte Suprema. Que no es una simple sala, digamos. No es una sala. Lleva a reforma constitucional. Lleva a reforma constitucional. O sea, de cada problemática ver qué es lo que se hace necesario ajustar en la Constitución de cara al futuro. Porque obviamente ya lo transcurrido ya es llorar sobre la leche derramada. Concluimos, Roberto Cañas. Nada, hoy es el momento. Mientras más difícil esté la cosa, con más fuerza hay que trabajar por cambiar esta realidad y sacar adelante El Salvador. Ese es el mensaje, cómo contribuimos todos desde nuestros terrenos de trabajo a sacar adelante el país. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes 16 de enero de 2017. Agradecemos por supuesto a nuestros invitados, don Hugo Barrera, también al diputado Francisco Merino y también a Roberto Cañas. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de Red Salvadoreña de Medios. Les invitamos a que continúen con esta transmisión. Ya regresamos.